La posibilidad de que se concrete el proceso de paz nos pone a pensar en los desplazados, en la gente que por la violencia se fue hacia otras partes. Y pensando en Barranquilla, nosotros tenemos aquí más de 60.000 desplazados, en el Atlántico más del doble, es decir, debemos tener unos 130, 140.000 desplazados en todo el departamento. Y habrá que pensar en, bueno, qué número de ellos se van a regresar, suponiendo que haya ese proceso, que se concrete ese proceso de paz, cuántos regresarán a sus lares y cuántos se quedarán. Yo pienso que un cierto número regresará o hará las gestiones para reclamar sus tierras con el proceso que está adelantando en estos momentos el gobierno, pero la gran mayoría se quedará. Es gente que llegó a los extramuros, a los límites de la ciudad, y allí vivió en unas condiciones precarias, pero poco a poco se fue adaptando a la ciudad y pienso yo que un gran número de ellos se van a quedar. Yo en una oportunidad hablaba con una desplazada, formaba parte de una familia que había salido de su finca en los alrededores del Carmen de Bolívar. Le habían matado al hermano, le habían matado al papá. Y era una persona triste, pensaba para decir una palabra y miraba siempre con sospecha. Y pienso yo que ese es el cuadro del desplazado, que siempre llega con temor, y es natural que sea así, al lugar en donde piensa quedarse. Y ellos habían comprado, me contaba, un terrenito allí en el barrio y pensaban quedarse en Barranquilla. Y yo le preguntaba si de todas maneras, aunque hubieran comprado ese terreno, pensaban en regresar allí a buscar su finca, y decía que no, que eso se había quedado en manos de otra gente y que eso ya no valía la pena reclamarlo. Era cuando todavía no había salido pues la ley que permitía la reclamación de esas tierras perdidas. No se sabe cómo pensarían ahora. Creo yo que enviarán a algún familiar a reclamar allí, dejarán algunos allí si es posible que eso vuelva a su propiedad, pero de todas maneras la gran mayoría de la familia se quedará. A propósito de esa familia, pertenecía a la familia del ex senador César Moreno de Caro. Y yo en una oportunidad a Moreno de Caro, en una rueda de prensa en el club campestre aquí de Barranquilla, le preguntaba por ellos y si estaba dispuesto a ayudarlos, y me dijo que iba a averiguar, que se encargaría del caso y que iba a averiguar. Un buen tiempo después yo le pregunté a esta señora con quien volví a hablar y le decía yo que si al fin el senador Moreno de Caro los había ayudado, y me decía que no, no había aparecido por ningún lado. En una oportunidad, mucho antes de que yo interviniera, les había dado una ayuda minúscula en unos billetes de bolsillo, en fin, pero nunca más volvió a aparecer para ayudarlos el senador Moreno. De tal manera que la gran mayoría de los desplazados, pienso yo, se van a quedar. Y nosotros tenemos, como ya vimos, un número considerable. La gran mayoría de los desplazados han salido de Antioquia. En segundo lugar, de Santander. Y más o menos es la proporción que tenemos nosotros aquí. Más del 32% de desplazados son antioqueños. El 15% más o menos son santanderianos. Y de la costa, el departamento que más personas ha desplazado, y en esa proporción los debemos tener nosotros en Barranquilla y el Atlántico, es del un 8% aproximadamente. Así que buena parte de ellos se quedarán en los sitios a donde han llegado, se han acostumbrado a la ciudad, han perdido la costumbre de la siembra, perdieron sus familiares, el dolor de regresar implica también recordarlos a ellos con gran pesar. En fin, es un nuevo país al que tendremos que arreglarnos, y es una nueva ciudad y un nuevo departamento, porque si bien algunos regresarán, la gran mayoría
se quedarán. Y hay que trabajar ya, aunque ellos vienen recibiendo ayuda de parte de Pastoral Social, del distrito, de el bienestar familiar, de la unidad de apoyo para este tipo de casos. Pero naturalmente que ahora habrá que hacer un proceso mucho más sólido porque ya son personas que definitivamente se van a quedar.